Hola hermanos, seguimos los comentarios de la misa diaria de la Iglesia Católica. Estamos en el tiempo ordinario del 22. Es 3 de septiembre, sábado, con mucho calor todavía, y el texto es de Lucas 6, del 1 al 5, y dice así: un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús le replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo puede comer los sacerdotes, comió él y se lo dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La situación del sábado, la ley por antonomasia de los judíos. La pregunta hoy es la siguiente: ¿puedo aclararme desapropiada y humildemente en la realidad que somos cada uno? Algunos exégetas dudan de la historicidad del relato, aunque no del contenido. La duda se debe a lo insólito de la presencia de los fariseos en medio del campo mientras los discípulos comen espigas. Según la costumbre, en las discusiones rabínicas, Jesús contesta con una pregunta apoyada en un testimonio de la Escritura. En la última frase del texto apreciamos que Lucas ha exprimido la expresión original de Marcos: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Pareciera como si los cristianos de origen judío se hubieran asustado de la afirmación original y hubieran querido corregirla, o al menos silenciarla. A las personas religiosas no le ha costado atribuir a Dios todo tipo de cualidades, de prerrogativas. Pareciera como si por fin hubiéramos encontrado un ser adecuado para proyectar en él nuestra necesidad de la idealización. Sin embargo, frente a los hermanos, la religión, mejor dicho, a los humanos, la religión ha mantenido con frecuencia una actitud sospechosa, cuando no de recelo o de abierta desconfianza. En la tradición cristiana, la doctrina del pecado original ha sido nefasta al obligar a mirar a los humanos a través del filtro del pecado. ¿Cómo confiar en alguien que nacía ya en pecado? Indudablemente, al movernos según la ley del péndulo y debido
al desconocimiento y desconexión de nuestra verdad más profunda, hemos ido muchas veces con el extremo opuesto, caracterizado por un narcisismo infantil, superficial e irresponsable, que vivía para el cuidado de la propia imagen, desde la necesidad de sentirse alguien especial y privilegiado. El drama consistía en que se viera como pecador o pretendiera ser alguien especial. En ambos casos permanecía ignorante de su verdadera identidad y la conciencia, una que constituye el fondo de todo lo que es. Sin embargo, hermanos, aún desconectados de ella, no podemos apagar su anhelo en nosotros. Y ese lejano eco es el que se traduce frecuentemente en el mecanismo de la idealización propia o ajena. Tal idealización es un sucedáneo de la realidad. Es decir, en lugar de recordar cómo nuestra identidad la convertimos en un objeto del que queremos apropiarnos o la proyectamos en otra persona al que nos adherimos. Sin embargo, toda idealización inclinada, la religiosa, es equívoca y peligrosa. El único objeto de veneración es lo transpersonal, lo que hemos dicho, la conciencia. Pues de ahí la pregunta que hemos hecho al principio: ¿puedo aclararme desapropiada y humildemente en la realidad que soy? Veamos más. Este episodio se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, si lo que indica la importancia que tuvo ya desde las primeras comunidades cristianas, sobre todo si tenemos en cuenta el texto de Marcos, capítulo 2, versículo 27, que no quedó recogido por Mateo y Lucas. Marcos dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esta sentencia, que los más entendidos aseguran que proviene del mismo Jesús, probablemente fue suprimida pronto por la causa del cambio que ya entonces se estaba produciendo en la cristología, y en el sentido de que el Jesús humano comenzaba a tener menos presencia en comparación con el Cristo resucitado, que es el centro de la teología sobre Jesús. El teólogo Bobón, que cita una biografía inmensa sobre este asunto, no lo aclara. Nos preguntamos, ¿qué importancia tiene este asunto? Pues la cosa es muy sencilla. Los discípulos de Jesús, al arrancar espigas y frotarlas para comérselas, dado que eso lo hicieron un sábado,
Por eso mismo desobedecieron a los maestros de la ley, a cuya enseñanza habían que someterse estrictamente. Eso para los judíos observantes era, y sigue siendo todavía, una falta muy grave. El problema que allí se planteaba era si lo primero para Dios es que el ser humano se quite el hambre o se someta a la voluntad de los teólogos. ¿A la que hacemos? Ante esta disyuntiva, la respuesta de Jesús es muy clara. Lo primero que Dios quiere es que no padezcamos hambre. Pero por muy sabio que sea, antes que la norma religiosa está la necesidad humana, el comer. Y por eso Jesús relata lo que hizo el rey David y sus acompañantes cuando se comieron el pan que solo podían tocar los sacerdotes. Pero ¿dónde está el meollo de la situación? Lo importante en todo este problema está en que la mentalidad sumisa del hombre religioso se adueña de la cultura y de las costumbres en alimentación, vestimenta, uso del tiempo, privación de cosas que nadie sabe por qué sirven ni por qué se mandan o se prohíben. En el fondo el problema está en lo dicho: mantener a raya la mentalidad sumisa, que es el miedo indispensable para perpetuar el poder de la religión. Y un poder que, si se analiza a fondo, pronto se advierte que se trata de una fuerza íntima que se impone sobre la conciencia, el santuario de la intimidad donde nadie más que la religión puede mandar. Y esto es lo más delicado y lo más peligroso, porque de esta fuerza nacen los desequilibrios, las patologías, los trastornos del espíritu y sobre todo los sufrimientos indecibles que atormentan a tantas personas. Los pacientes de psiquiatría o los enfermos de hospitales psiquiátricos, Dios no quiere eso, sino quiere la libertad de cada uno, que estemos y que por encima de las leyes está el hombre. Por eso nos dice Lucas que el hombre está por encima de todo, por encima del sábado, aunque sea una ley muy respetada por los judíos. Pues bien, ahí tenemos una postura de Jesús que hemos oído muchas veces, pero que en definitiva muchas veces pues la hemos pasado por alto. Los dogmas, las leyes, pues yo diría que toda ley que vaya contra el hombre no es de Dios. Dios quiere la libertad de cada uno y que vivamos en esa libertad. ¿Que eso lleva riesgo? Por supuesto. Pero ahí está la dimensión del hombre y lo que piensa Jesús y por supuesto lo que piensa Dios. Hasta ahora, hasta siempre, hasta el domingo 4 de septiembre, un abrazo.